Vos sabés que las personas resilientes piensan de una forma diferente. Hay estrategias que están al alcance de todos nosotros, de vos y de mí, que nos permiten pensar de una manera diferente, de una manera mejor. Vamos hoy a continuar hablando de resiliencia. Siete estrategias de cómo pensar como personas resilientes. Las personas resilientes enfocan en aquello que pueden cambiar y aceptan aquello que no pueden cambiar. Es como dice esa oración, no sé si la habrás escuchado, dice: Dios mío, Señor, ayúdame a enfocar, ayúdame a cambiar aquello que puedo cambiar. Ayúdame a aceptar aquello que no puedo cambiar y ayúdame a conocer la diferencia. Las personas resilientes, dice el psicólogo experto reconocido a nivel mundial, Martin Seligman, dice: las personas optimistas entienden que los efectos, las consecuencias de las situaciones difíciles son algo temporal, no son algo permanente. Como dicen en inglés, "This too shall pass". Esto también pasará. Así piensan diferente las personas resilientes. Las personas resilientes no se culpan. Escucha esto que importante. No se culpan ante una situación difícil. No se echan encima la culpa, no se condenan ante una situación, sino más bien analizan las circunstancias de la situación, buscan entender el contexto, ven las diferentes piezas del rompecabezas, pero no se culpan a sí mismas. Las personas resilientes saben que las situaciones difíciles y el sufrimiento son parte normal de la vida. No piensan: ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? No, más bien piensan: ¿por qué no a mí? Las cosas difíciles, las situaciones difíciles nos ocurren a todas las personas. Enfermedades, guerras, desastres naturales, personas que están a nuestro alrededor, seres queridos que están pasando por situaciones mentales difíciles, por drogas, por alcoholismo, rupturas en nuestros matrimonios, con personas, con miembros de la familia, con situaciones, con personas a título profesional. Las personas resilientes entienden que las situaciones difíciles son parte de la vida. Las personas resilientes no catastrofizan las circunstancias, las situaciones difíciles, no las exageran, no dicen: esto es lo peor que me pudo haber pasado. No, me despidieron del trabajo. Tal vez más bien esta es la oportunidad para poder estar donde finalmente estar donde quiero estar. Tal vez esta es la oportunidad para ser aquello que quiero ser. Las personas resilientes no catastrofizan ni exageran, sino más bien entienden: me están apretando por todos lados, me están apachurrando, pero no estoy despedazada, no estoy quebrada, sigo para adelante. Las personas resilientes fomentan, forjan, desarrollan una visión positiva sobre ellas mismas y sobre su capacidad de resolver situaciones difíciles y problemas grandes en su vida. No importa cuán grande sea esa montaña, esa piedra que tengo enfrente, aumento mi visión, desarrollo mi visión, crezco en mi visión positiva sobre mí misma y tengo confianza de que yo puedo. No importa la situación que tenga frente a mí, yo puedo. Me lo digo espontáneamente: yo puedo. Las personas resilientes se involucran ante las situaciones difíciles en una oportunidad de autodescubrimiento. ¿Qué quiere decir eso?
Las personas resilientes ante una situación difícil se dicen: yo no voy a amargarme en esta situación. Yo de esta situación voy a aprender algo. ¿Qué es aquello que voy a aprender? ¿Cómo voy a salir yo mejor al otro lado de esta situación? Más madura, más fuerte. ¿Qué es aquello que voy a haber aprendido? Te di 7 estrategias de cómo pensar en forma diferente y de cómo vos y yo, ¿por qué no? De cómo vos como persona resiliente y yo como persona resiliente, digámoslo así, de cómo pensamos como personas resilientes. Y te voy a dar una más, te voy a dar un bono, te voy a dar una extra. ¿Okay? Las personas resilientes. Las personas resilientes escogen en qué enfocan. Las personas resilientes escogen enfocar en aquello que les sirve, en aquello que les ayuda, en aquello que les conviene. Las personas resilientes enfocan en aquello que les ayuda y no en aquello que les abruma. Enfocan en aquello que les ayuda y no en aquello que les apachurra. Por ejemplo, pensar de manera ante esta situación de trabajo, este proyecto grandísimo, es que yo no voy a poder con esta situación. No, ¿eso me ayuda o me apachurra? Eso no me ayuda. Mejor yo voy a pensar, ¿sabes qué? No estoy impresionada con la magnitud de este proyecto. No me intimida. No. Escojo pensar definitivamente que voy a poder con esta situación de trabajo. No me intimida. No estoy impresionada con la magnitud de este proyecto. Voy a salir adelante. Mira, estamos hablando de formas de ser resilientes, de cómo pensamos vos y yo, las personas resilientes, en forma diferente. No estamos hablando siquiera de rasgos de personalidad, de rasgos de carácter. Son todos procesos ordinarios en los que vos y yo podríamos incurrir, escogiendo vida y no muerte. Escojamos vida. ¿Qué implica esto? Tener la voluntad, vos y yo, de dejar atrás ciertas cosas y tener la voluntad de dejarnos atraer por aquellas cosas que nos ayudan, que nos sirven, que nos apoyan. Te dejo con la escogencia, con el deseo, con el ánimo de escoger pensar, y yo también, en forma diferente, para poder aumentar nuestra capacidad de resiliencia. Y si te ha gustado lo que he compartido el día de hoy, por favor suscríbete al canal. Déjame ahí tus comentarios que me encantan, dale like y compartilo. Y nos vemos la próxima semana. Y muchas gracias.